que habría de dudar o en temor permanecer? Si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Algo
primeramente quiero dar gracias al Señor por todo su amor, por toda su misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Quiero saludar también a nuestro pastor Pablo Sepúlveda, a toda su familia y también a todos mis hermanos y amigos que en este momento me están viendo. Quiero compartir con ustedes un devocional que se encuentra en Salmos capítulo 30 y dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo no he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación. Puede creer en ti al tener y dudar en la escasez. Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, he de seguir en libertad
Saludamos a todos nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación, Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Quiero, por supuesto también saludar a todos los hermanos que van a ver este video y que van a compartir con nosotros también lo que es la palabra del Señor. Así que quiero en esta hora saludarles desde parte de mi familia, de mis hijas, de mi esposa hacia ustedes, para que también sepan que siempre estamos pendientes de nuestros hermanos y de todos aquellos que están también recibiendo la palabra del Señor. Así que en esta hora voy a compartir la palabra del Señor, que sé qué es lo que usted quiere oír. Así que le voy a invitar para que usted abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Y ahí vamos a estar compartiendo hoy día este mensaje bajo el título Pasión por el Dios Santo. Así que voy a leer desde el versículo 1 al 8 del capítulo 6. Dice: Y en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero que oremos por un par de segundos. Padre, queremos agradecerte en esta hora, Señor, porque usted nos va a permitir compartir este tema, y una vez más, Señor, Dios mío, poder darnos cuenta, Señor, de cuán necesitados estamos, Señor, de tu palabra. Y Señor, y por medio de ella, Señor, ver una vez más, Señor, tu grande amor que has tenido para con nosotros al salvarnos y perdonarnos, Señor. Dios mío, bendice a cada hermano que verá este video, verá este mensaje, Señor, y que tu palabra pueda, Señor amado, bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oro para que nos asista con tu Espíritu Santo en esta hora para poder compartirla, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le dije, vamos a compartir entonces bajo el tema o bajo el título Pasión por el Dios Santo. Y quiero comenzar diciendo lo que alguien dijo, que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo que a nosotros nos define. Lo voy a repetir para que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo que nos define. No es lo que pensamos acerca de nosotros, sino lo que pensamos acerca de Dios. Porque ese pensamiento acerca de Dios lo determina todo. O sea, no es el pensamiento, vuelvo a decir, que tenemos acerca de nosotros, sino el pensamiento que tenemos acerca de Dios nos define y determina todo. Ahora, lo más revelador de una iglesia será lo que esa iglesia piense de Dios, ¿ya? Y lo que deje de decir. O sea, en otras palabras, cuando nosotros empequeñecemos a Dios, cuando lo trivializamos, las cosas que nos importan en la vida también son trivializadas. Y nos convertimos en esas personas superficiales, en personas mediocres. Ahora, yo creo que ese es el problema de gran parte de la iglesia hoy. Saber quién es verdaderamente Dios. Conocer quién es verdaderamente Dios. Yo creo que ese es el problema. Ahora, es por ello que cuando nosotros no conocemos al Dios de las Escrituras, es por eso que no somos apasionados. Porque si lo fuéramos, todas las demás cosas pasarían a un segundo lugar o a un segundo plano. Es por eso que tenemos una distorsión en cuanto a nuestras listas de prioridades. Y eso pasa a menudo en la vida de los creyentes. Y es porque verdaderamente no conocemos al Dios de la Escritura. Por eso todos necesitamos pasar
por esa experiencia o por una experiencia similar a la que pasó el profeta Isaías y que está en este capítulo 6. Necesitamos experimentar ese trauma de ver a Dios. Necesitamos vivir una experiencia traumática. Es por eso que pidamos hoy y pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros o que se mueva en nosotros y que todos podamos experimentar este trauma que vivió el profeta, hermanos, Isaías. Y yo quiero decir que es muy importante en el tiempo que Isaías estaba viviendo, porque cuando Isaías predica es un tiempo muy difícil. Nosotros a veces pensamos que si estuviéramos en otro tiempo sería mucho más fácil. Pero cuando nosotros vemos la vida o el tiempo en que Isaías vivió o predicó, también fue un tiempo dificilísimo para él. Y en todos los tiempos, digo y lo repito, muchos quizás piensan si estuviéramos en otro tiempo, no estuviera el internet, no estuvieran tantas cosas que hoy hay, quizás sería más fácil. Pero yo quiero decir que en los tiempos que Isaías predica o habla había decadencia moral y espiritual. Había mucha, podríamos decir, decadencia política, religiosa, en todo lo que era el reino de Judá. En otras palabras, los gobernantes de ese tiempo eran gobernantes corruptos. Y no solo eso, el pueblo era un pueblo idólatra. Los ricos eran explotadores. Y la cultura que en ese tiempo se vivía era una cultura de entretenimiento. Y eso se había expandido como un cáncer en la sociedad. Y quiero que podamos leer Isaías 5:8, donde dice: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Y la pregunta es: ¿habitaréis, dice aquí Isaías, vosotros solo en medio de la tierra? Si hay algo que había también en ese tiempo, no solo la corrupción moral, no solo la idolatría, no solamente ese entretenimiento que se expandió como un cáncer, sino que también vivía en un tiempo de materialismo. Isaías 5:11 también nos habla y dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El verso 18 del capítulo 5 al 23 dice así: y hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como con coyundas de carretas. Estoy leyendo Isaías 5, 18 en adelante. 19, los cuales dicen: vengan ya, apresúrense sus obras y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. O sea, estos versículos muestran en el tiempo que Isaías está predicando corrupción moral, había un materialismo, corrupción política, como lo dije, y es en ese contexto, en ese tiempo en que Isaías está predicando. O sea, si nosotros lo comparamos a este tiempo, para nosotros no es nada nuevo. O sea, ahí nos damos cuenta que en el tiempo que predicó Isaías y en el tiempo que vivimos nosotros no había mucha diferencia. La Escritura nos enseña, y voy a leer unos pasajes de Segunda de Crónicas 26, 16, 19 para ya entrar a los puntos que voy a compartir. Nos muestra de que el rey Usías había sido el único que había traído una estabilidad al reino. Después de 52 años, su corazón se enorgulleció. O sea, el hombre que había traído estabilidad al reino, ¿qué sucede? Su corazón se enorgullece. Y es lo que dice Segunda de Crónicas 26, 16 al 19. Miren, dice: más ya cuando era fuerte, su corazón se enalteció. No sé si estas palabras le suenan a su oído en este tiempo. Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, lo que solo podían hacer los sacerdotes,
y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Eso es lo que nos comienza diciendo Isaías 6:1, que es en el año en que Isaías tuvo la visión. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, dice él: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso dice Isaías 6:1 de lo que hemos comentado. Es en ese tiempo, y de ese tiempo se mantuvo Isaías predicando, y quiero decirlo, fielmente la palabra de Dios. Fielmente. Hasta que Isaías fue asesinado. ¿Y sabes de qué forma murió? Fue asesinado por el rey Manasés. Y fue aserreado y partido en dos. Así muere Isaías. O sea, si nosotros los ponemos al tiempo en que Isaías predicó y al tiempo de hoy, creo que sí, en nuestro país, en Latinoamérica, donde estamos predicando, creo que nadie está muriendo por el Evangelio. No así en otros países, en otros lugares donde sí, ciertamente muchos mueren por el Evangelio, mueren por aceptar, por creer en Cristo, por creer, como lo dije, en el Evangelio. Ahora, la pregunta, y hablando del tema, ya poniéndonos, ahora, ¿qué se requiere para tener tal pasión por Dios y para predicar la palabra fielmente? Por casi 50 años y en medio de tanta apostasía y corrupción moral. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que movió a Isaías para predicar todo ese tiempo en medio de tanta apostasía y corrupción moral? ¿Qué es lo que nosotros también estamos viviendo? ¿Qué se requiere para que cada persona como nosotros, hermanos, no nos dejemos llevar por la trivialidad y prediquemos fielmente el Evangelio? En este tiempo, como dije, de tanta apostasía, de tanta decadencia espiritual, decadencia moral. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y los puntos que voy a estar compartiendo, lo primero que tenemos que ver es que necesitamos una visión más elevada de la santidad y de la soberanía de Dios. Para tener esta pasión por el Dios Santo, yo tengo que tener una visión más elevada de la santidad y de la soberanía de Dios. Los versículos que leía: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo primero que esto le muestra al profeta, la exaltada, hermanos, y poderosa soberanía de Dios. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que Dios lo controla todo, nada se escapa. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, lo primero que quiero que veamos, y en lo que decía al principio, hoy estamos frente a una iglesia o a un cristianismo que no conoce al Dios de las Escrituras. Que es lo que decía al principio, que ese es el gran problema hoy de la iglesia, que no conoce al Dios al cual adora, que no conoce al Dios al cual sirve. Ahora, para poder tener pasión por este Dios santo y para que todas las cosas pasen a un segundo lugar, lo primero que tenemos que tener o entender es que necesitamos tener una visión más elevada de la santidad y la soberanía de Dios. Y es importante conocer, aquí hay 2 perfecciones, como los llaman algunos, atributos, perfecciones, que es lo más correcto, podríamos decir, de nuestro Señor. Está su soberanía, que es lo que vemos, y su santidad. Y que luego vamos a explicar este texto, santo, santo, santo. Entonces, esto nos muestra
y le muestra al profeta la exaltada, como dije, y poderosa soberanía de Dios. Él lo ve sentado en un trono alto y sublime y ve que sus ropas, como dice el texto, llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Ahora, ningún rey terrenal, no existe sobre la tierra alguien que se pueda comparar con el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Quiero decir que Él es infinitamente poderoso, Él es infinitamente majestuoso. Ahora el texto dice que habían serafines y ellos cubrían su rostro y sus pies frente a esa majestad de Dios. Y esto es lo importante. Ellos no tenían una visión o una imagen trivializada de Dios. Y solo dejaban que su boca alabara a Dios. Vuelvo a decir, ese es el problema de Dios. Lo que tú piensas de Dios es lo que te define cómo tú eres. No eres lo que piensas de ti mismo, es lo que piensas de Dios. Siempre hago esta pregunta si conocemos al Dios de la Escritura. Ahora, el verso 3 dice, y el uno al otro, hablando de estos ángeles, serafines, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, y es importante explicarlo, aquí no está diciendo que Dios es 3 veces santo. Decir eso es incorrecto. Cuando la Biblia nos recalca por 3 veces como está aquí, o cuando la Escritura enfatiza algo como esto, santo, 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 entonces no está diciendo lo importante, podríamos decirlo así, o quiere enfatizar y recalcarnos la santidad de Dios. Dios es santo, infinitamente santo. No es 3 veces santo, es infinitamente santo. Pero la Escritura aquí, al repetirlo 3 veces, nos está mostrando la importancia, la relevancia que tiene la santidad de Dios o esta perfección de Dios. Nosotros no vemos que la Biblia nos dice que Dios es 3 veces justo, que Dios es 3 veces amor. Pero sí nos dice que es 3 veces santo para dar ese realce y que nosotros podamos entender de una vez por todas lo que es la santidad de Dios. Cuando escuchamos que Dios es un Dios santo, lo primero que se nos viene a la mente es la pureza moral, y que también es correcto decirlo, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado en ninguna de sus letras. Es más, quiero decir que Dios, y nos dice en el libro de los Salmos, que Dios está airado con el pecador. Ya he hablado acerca de eso en otros sermones. Como dije aquí, los ángeles no están diciendo que Dios es puro 3 veces, están diciendo que Él está por encima de todas las cosas creadas. Todas las cosas que Él creó, Él está por encima de ella. Por eso nuestro Dios es infinitamente elevado por sobre todo lo que existe. En todo el universo no hay nada que se pueda comparar a Él. Él es únicamente único. Cuando nosotros entendemos, y es lo que vamos a ver hoy día, cuando Isaías se enfrenta a Dios o tiene ese encuentro con Dios, con la santidad de Dios, tenemos que entender que Isaías, podríamos decir que en ese tiempo era uno de los hombres más piadosos en lo que se estaba viviendo, en esa corrupción moral, política y todo lo que se estaba realizando en medio de esa corrupción. Podríamos decir que era el hombre más santo, por decirlo así. Pero aún en esa condición, Isaías, al tener ese encuentro con Dios, lo primero que él ve es la santidad de Dios. Y me sorprende decir esto, pero no debería sorprendernos, pero cada vez que escuchamos a alguien en aquellas visiones o en aquellos que son transportados al cielo, ellos no te hablan de el Cordero, no te hablan de Dios, de su gloria, de su poder. Pero cuando yo voy a la Escritura, cuando Isaías tiene esta visión, lo primero que es ve al Cristo glorificado. O sea, la gente hace más énfasis en las cosas que están en el cielo que el que está sentado en el trono. Alguien dijo esto, que ¿qué puede ser más semejante a Dios? Y él pone esto, ¿un gusano o un serafín?
Claro, alguien así rápidamente diría, lo que es más semejante a Dios es un serafín, pero es incorrecto. La respuesta correcta es que ninguno de los dos, porque ni el serafín ni el gusano son nada delante de Dios, porque Él es único. Y Dios no tiene comparación, y quiero que puedan entender hoy día la visión y lo que Isaías ve. La santidad es una de las perfecciones, o como nosotros las conocemos, que a un atributo que Dios comparte con nosotros. En cierto grado es un atributo, como algunos le llaman, comunicable, porque también Dios nos llama a nosotros. Hay perfecciones o atributos que Dios tiene que son incomunicables, que son solamente de Él. Porque Dios, una de sus perfecciones es que Él es omnisciente y nosotros no somos omniscientes. Pero hay perfecciones o atributos que Dios comparte, se llaman atributos comunicables. Y uno de los que Dios comparte con nosotros es la santidad. Porque Él es santo, como lo dice un texto por ahí, porque yo soy santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Escritura dice en Corintios que somos templos del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Templos no quiere decir que hemos sido apartados para uso exclusivo. Si nosotros no estuviéramos infectados por el pecado, ¿sabes? Podríamos ver la gloria de Dios que llena la tierra. Pero estamos infectados por el secularismo. Estamos infectados por este mundo. Y no podemos ver a Dios en las cosas creadas, o lo que Dios hace a diario, en la lluvia, en las aves y en todo lo que se manifiesta. Por eso la Biblia y nos habla en los Salmos y también en el libro de Romanos que Dios se ha revelado por medio de las cosas creadas, y Romanos enfático que el hombre no tiene excusa porque lo que se conoce de Dios, Dios se lo ha revelado. Y gloria a Dios porque Él se ha revelado a nosotros, y como algunos lo llaman, una gracia especial, algunos teólogos, y que no solo se nos ha revelado por medio de lo creado, sino que a través de su palabra, y nos ha venido a nosotros y nos ha buscado y ha ido detrás de nosotros cuando nosotros íbamos en pecado, como lo dice Efesios, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, bajo las corrientes de Satanás, bajo el dominio de Satanás. O sea, íbamos llevados por la corriente del pecado y bajo el dominio y el control de Satanás. No podíamos ver a Cristo, no podíamos ver la luz. Estábamos muertos, y un muerto no puede hacer nada. Pero Cristo nos resucitó y nos dio vida por gracia, por misericordia. Por eso dice el texto, por gracia soy salvo, el texto de Efesios 2:8. Y yo quiero que podamos entender la visión que tiene Isaías. Él ve. Es por eso que ve a aquellos ángeles decir santo, 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 y enfatiza la santidad de Dios. Cuando hay una iglesia que no conoce las perfecciones de Dios o los atributos de Dios, entonces jamás podrá conocer a Dios. Me llama la atención en el libro de Jueces, cuando Manoa habla con el ángel de Jehová después de no quedarse que solo su esposa le haya aparecido, sino que él ora y pide que también ese ángel poderlo ver, que era el ángel de Jehová. Y cuando él lo ve, y después de hablar con él y oír lo que le había dicho a su esposa del nacimiento de un libertador, del nacimiento de Sansón, entonces él dice, ahora moriremos porque hemos hablado con Dios. Porque esos fueron hombres en la Escritura que entendían y sabían quién, aleluya, era Dios y su gloria y su santidad. Es por eso que Isaías dice las palabras las cuales estamos viendo hoy. El verso 4 dice, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. Y mire, la casa se llenó de humo y los ángeles cantaban y el templo y la casa se llenó del humo. Es por eso que nosotros necesitamos ver a Dios majestuoso y excelso, soberano, por encima de toda la creación. Te pregunto, después que Isaías tiene esa visión, cuando él vuelve a su casa, te pregunto, ¿qué crees que él llegó pensando en su casa? Cuando tú te enfrentas a las Escrituras y a la palabra de Dios y tienes un encuentro verdadero con Dios, cuando Isaías vio esa visión, ¿tú crees que él llegó a su casa
pensando en los hermanos que no lo saludaron? ¿Crees que llegó a la casa pensando en que el púlpito no estaba medio a medio de la iglesia? ¿O crees que llegó pensando es que, el pastor hoy no fue cariñoso conmigo? No, Isaías cuando volvió a su casa, después de esa visión que tuvo, él se dio cuenta de su pecado. Se dio cuenta de la santidad de Dios. Por eso, lo primero que decía, necesitamos una visión más elevada de la santidad y soberanía de Dios. El punto 2, para seguir avanzando, necesitamos ver la fealdad de nuestro pecado en su justa dimensión. Y eso es importante, necesitamos ver la fealdad de nuestro pecado en su justa dimensión. Entonces dije, verso 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando tú lees el capítulo 5 de Isaías, allí hay un ay por lo malo. Hay de lo que a lo bueno, y lo leí arriba, le dicen bueno, y a lo malo malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero aquí el ay que aparece, ay de mí, dice, que mis ojos han visto a Dios. ¿Sabes? Nosotros tendemos a ver lo malo en los demás y no en nosotros. Vemos el andar del mundo y lo condenamos. Pero cuando Isaías ve la gloria de Dios, y esto marca la diferencia, lo primero que le saltó a la cara fue su propio pecado. Y ese es el resultado de entrar en el contacto con el único Dios verdadero. Él se sintió deshecho no por su pequeñez, sino por su pecado, por su iniquidad, de estar ante un Dios 3 veces santo, que lo enfatiza la Escritura. En otras palabras, Dios es demasiado santo para ver el pecado. Y Él lo aborrece. Lo primero que Él ve es su pecado, no el pecado de los demás. Pero sabes, es algo increíble. Pero cada vez que la gente va a la iglesia, lo que más ve son las imperfecciones de los demás. Ve las imperfecciones del hermano, de la hermana, o el pecado del hermano, de la hermana, pero no logra ver su pecado, no logra ver su iniquidad y su maldad. Es por eso que tenemos que entender lo que significa tener un encuentro con Dios, como lo tuvo Isaías. Cuando tú te encuentras con Dios, vuelvo a decir, tú verás lo santo que Él es y lo pecador que tú eres. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y los enumera: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Quiero decir que Isaías no vio el pecado de sus hermanos, sino el del mismo. Él se vio como un leproso apartado, separado completamente de Dios. La pregunta es: ¿cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Nos vemos como el leproso? Somos de aquellos que menospreciamos a todas las personas, menos a nosotros mismos, como si fuéramos superiores. ¿Qué clase de hombres o creyentes somos? Necesitamos conocer al Dios de las Escrituras. El tercer punto, primero dijimos que debíamos tener, el punto número 1, una visión más elevada de lo que es la santidad y la soberanía de Dios. Necesitamos ver la fealdad de nuestro pecado en su justa dimensión. Y tercero, queremos ser apasionados por el Dios Santo, entonces necesitamos abrazar el perdón que Dios otorga de pura gracia. Necesitamos abrazar el perdón que Dios nos otorga de pura gracia, entender aquello. Mira lo que dice el verso 6: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y el verso 7 que lo dice: tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no pidió que Dios lo perdonara, él reconoció su pecado. Es lo primero, reconocer su pecado. Y Dios, que se deleita en perdonar, le concedió esa gracia. ¿Sabes que cuando Dios abre nuestros ojos para ver cuán santo es y cuán pecadores somos nosotros, nos hace
o no lo hace para destruirnos, sino lo hace para salvarnos. Cuando puedo ver la santidad de Dios y puedo verme a mi pecador. Y cuando el Señor lo hizo por primera vez en nuestras vidas, entonces lo hizo para salvarnos. Ahora, el que el ángel haya tomado esa brasa del altar nos habla de un sacrificio. Y ese es el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Él nos lavó con su sangre, nos vistió con las ropas de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos puede llevar al Génesis. Cuando Adán y Eva, después de pecar delante de Dios, ellos toman hojas de higuera para cubrirse. Pero Dios tuvo que matar animales para cubrirlos nuevamente, para darle a entender que ellos no podían cubrirse a sí mismos, no podían salvarse a sí mismos, se necesitaba un sacrificio, ya hablando de lo que sería, aleluya, cuando Cristo viniera a la cruz del Calvario. Pero más de eso, le estaba enseñando que solo su justicia podría cubrir al hombre. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nos cubrió con su justicia. Ahora, ¿cómo reacciona Isaías frente a la gracia perdonadora de Dios? La pregunta es, ¿cómo debiéramos reaccionar tú y yo cuando somos perdonados por el Señor? Frente a esta extraordinaria noticia del Evangelio, que ese Dios infinitamente santo, ese Dios puro, ese Dios majestuoso, ese Dios digno haya decidido perdonarnos por medio y al precio de la vida de su propio Hijo. Entonces, el punto número 4, cuando yo entiendo que ese Dios santo, y como lo recalca la Biblia, 3 veces santo, infinitamente santo, me perdona a mí, un vil pecador, como lo hizo y lo entendió Isaías. Entonces, inmediatamente necesitamos asumir el privilegio del servicio. Necesitamos servir. Necesitamos asumir ese privilegio de servir. Y es lo que le ocurre a Isaías. Mira, y el verso 8 dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, cuando Isaías se da cuenta del Dios santo y de su pecado, entonces él entiende que debe asumir ese privilegio de servir a Dios. Aquí Dios le permite al profeta Isaías oír una conversación privada entre las personas de la Trinidad. Y el Señor, Dios hablando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios quería poner esta inquietud en el corazón de Isaías. Ahora, él tenía que hacer algo no porque Dios necesitaba que Isaías lo hiciera, sino que en su gracia Dios quería darle ese privilegio de que él lo hiciera. Y eso es lo que necesitamos nosotros, asumir ese privilegio que tenemos de servir. Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Y fue con un tono de mucho respeto, no sabía a qué ni dónde. Pero él dijo, mándame donde quieras, después de tu perdón, mándame donde quieras. Después de experimentar tu gracia, lo que sea, Señor, por ti. Después de experimentar esa misericordia hacia mí, entonces, Señor, envíame donde tú quieras. Ese es el privilegio y es lo que necesitamos asumir cuando hemos entendido, cuando alguien ha entendido que ha sido perdonado por Dios, entonces el paso siguiente es el servicio. Ahora, hay una pregunta muy importante que es lo que quiero en este cuarto punto recalcar. Y voy a terminar con ello. ¿Por qué Isaías recibe el llamado después de la visión? Es por eso que hay muchos que dicen tener un llamado de Dios o dicen tener un cierto ministerio y tú ves que esas personas se creen capacitadas. Esas personas están infladas de orgullo, están infladas de su capacidad humana.
¿Por qué Dios primero le muestra a Isaías esa visión? Que conozca la majestuosidad de su santidad, que se vea a él como un pecador. ¿Para qué? Porque si él no hubiera tenido ese encuentro con Dios, entonces él y hubiera sido llamado antes de esa visión, entonces él se hubiera creído capacitado. Que el Señor lo llamó por sus capacidades. Recuerda lo que decía al principio. Recuerda el tiempo que se estaba viviendo de corrupción en los tiempos de Isaías. Usías, el rey que había traído y que había de alguna manera ordenado y había apartado la idolatría, pero después su corazón se enorgullece. El rey Usías, y es en ese tiempo que Isaías comienza es cuando él predica. En ese tiempo, corrupción moral, corrupción política, donde a lo bueno se le decía malo, donde a lo malo se le decía bueno. Él se hubiera creído capacitado, que el Señor lo llamó por sus capacidades. Por eso, ningún hombre debiera predicar el Evangelio, ninguna mujer debiera hablar de Cristo, y lo digo enfatizándome en los hombres. Nadie debiera predicar o hablar de Cristo si primero no conoce al Dios del cual predica. Es por eso que hoy tenemos en diferentes lugares a gente solamente predicando mensajes motivacionales. Es por eso que tenemos hoy en nuestro país y en Latinoamérica a payasos que se suben arriba del púlpito para entretener a la gente, porque no han tenido un encuentro con el Dios de las Escrituras. Es por eso que tenemos a una iglesia que ha trivializado a Dios, que ha trivializado el Evangelio, que hoy vive un Evangelio light. Un evangelio a su manera, acomodando, que no tiene prioridades en su vida o que no tiene claro cuáles son las prioridades. Es por eso que tenemos a muchos cristianos que no le importa dónde debe estar Dios. Pero cuando tú entiendes quién es Dios, su santidad, su majestuosidad, conoces las perfecciones de Dios, aleluya, te darás cuenta lo malo, lo pecador que tú eres. Y cuando, aleluya, se te otorga ese perdón, esa gracia que se le otorgó a Isaías, que se le otorgó a los hombres de las Escrituras, que se me ha otorgado a mí y a todos los que, aleluya, me escuchan, entonces lo que aflora o lo que viene, el paso siguiente es el servicio. Isaías dijo al escuchar esa conversación que se le permite: he aquí, envíame a mí, yo iré. Te pregunto, hoy nadie quiere ir, hoy nadie quiere obedecer. Hoy la iglesia se ha convertido al mundo. El mundo ha entrado, como se decía antiguamente, a la iglesia. Y hoy el posmodernismo, que hoy podríamos decir que es un hipermodernismo, donde la verdad es una cuestión que cada uno crea. La verdad o mi verdad, como dice el modernismo o el posmodernismo, mi verdad es lo que a mí me hace sentirme bien, lo que me hace sentirme feliz. Y entonces hoy eso está dentro de la iglesia. Hoy tú no puedes corregir dentro de la iglesia. Y los pastores y líderes que pueden ver este mensaje saben lo que estoy diciendo. Cuando tú corriges fuertemente a un hermano, lo que sigue es que él se irá. Y la gente que le conoce a él o la gente que está de su lado y partirán con ellos. Y formarán otra iglesia. Y se levantará otro grupo, y muchos dicen: me salí de la iglesia porque no estaba de acuerdo con el pastor o no estaba de acuerdo. Pero resulta que cuando ellos forman la otra iglesia, hablan lo mismo, enseñan lo mismo y imitan lo mismo de aquello. Entonces es algo que no logramos entender. Pero alguien que verdaderamente se ha enfrentado con Dios, que ha visto y conoce a Dios de las Escrituras, entonces se dará cuenta quién es. Entonces, ¿por qué Isaías recibe el llamado después de la visión? Para que no se sintiera capacitado, para que no sintiera que Dios lo había llamado por sus capacidades. Por eso necesitamos encontrarnos con la gloria de Dios antes de hacer cualquier cosa por Dios. Si tú no te has encontrado con Dios, no hagas nada por Él. Muchos creen que merecen donde están, porque no han experimentado la gloria de Dios. Líderes, pastores. Isaías necesitó la visión de quién es Dios y el perdón de Dios para cumplir la misión.
Y ese es el llamado que hacemos hoy. Si tu corazón se ha enorgullecido, si tu corazón está eso de que todo es por tu capacidad, que todo es por tu fuerza, y a veces lo pensamos, lo decimos, todo lo que he hecho y mira cómo me pagan, y entendiendo que queremos, o que está en nuestro corazón eso de que creer que son nuestras capacidades, y eso es lo que debemos arrancar de nuestro corazón. Es por eso que cuando entendemos que solo hemos sido salvos por su gracia, la salvación por gracia destruye el egoísmo, el orgullo del hombre, te hace trizas, te despedaza. Cuando tú te encuentras con el Dios de las Escrituras, destruye tu vida completamente. Y lo digo porque por años, y como lo explicaba cuando prediqué acerca de las 5 solas, y cuando hablaba lo que la Iglesia Católica cree, que hoy muchas iglesias evangélicas lo creen. Sí, ellos creen que la salvación es por gracia, pero más las obras. Y muchas iglesias creen eso, y muchos creyentes que van a ver este mensaje y ellos creen que todo lo que están haciendo es para que un día Dios los salve, y no han entendido que la salvación es otorgada por gracia. Lo que tú haces, aleluya, después de ser salvo, de santificarse, es porque tú ya eres salvo, tú no te santificas para hacerlo. La salvación es completamente de Dios y no nos cansaremos de decir eso, porque eso, lo que muchos, aleluya, no lo han entendido, entonces se glorían de lo que hacen y ven a los demás como inferiores y ven el pecado de los hermanos porque no se han encontrado con la gloria de Dios. Pero si tú te has encontrado verdaderamente con Dios y con su gloria, como lo vivió Isaías, entonces lo primero que tú verás no es el pecado de los hermanos. ¿Has visto aquellos que cuentan aquellas visiones de que van al cielo y comienzan a corregir y a ver el pecado en todos los demás, pero ellos nunca han visto su pecado? Y eso es común dentro de la iglesia. Por eso no hagan nada por Dios si no te has encontrado con el Señor, con el Dios, con el Dios poderoso, santo. Es por eso que hoy tenemos a una cantidad de personas predicando a través de todos los medios que Internet ofrece, creyendo que aquí la cuestión es pararse detrás de una cámara y comenzar a predicar, pero no le tomamos el peso de lo que estamos enseñando y predicando. No sabemos que lo que estamos hablando, predicando, enseñando tiene que ver con la eternidad de cada persona. Si tú no estás predicando el Evangelio, por favor no ocupes estos medios. Si tú no estás predicando las Escrituras, si tú no, la iglesia a la que perteneces no está centralizada en las Escrituras por sobre las emociones de los hombres, no estás predicando a Cristo. Si en tu iglesia, aleluya, se levanta, no sé, un profeta, como quieras llamarlo, y tiene más autoridad que la Biblia, se le da más poder que las Escrituras, entonces no estás centralizado en las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, las emociones tienen que estar fuera, los sentimientos, el que yo creo, el que yo pienso, el que yo siento, debemos desarraigarlo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Tiene que salir de nuestras iglesias. Tiene que ser la palabra del Señor. Lo que tú predicas está comprobado por las Escrituras. Lo que tú enseñas aparece en las Escrituras, o lo estás trayendo de la generación pasada, o lo oíste de predicadores pasados, o lo escuchaste de tal o cual predicador. Pero si no está en la Escritura, y lo digo, a veces citamos versículos que ni siquiera son bíblicos. Es por eso que necesitamos encontrarnos con el Dios de las Escrituras. Y ese es el llamado hoy. Necesitamos tener esa visión traumante que tuvo Isaías, y que ni siquiera pidió perdón, sino que reconoció, siendo yo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Gloria. Y quiero terminar con el texto que, mira, dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Ellos reconocían que, aleluya, Dios era, no sé, perfecto en santidad.
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este Dios que se deleita en perdonar cuando el hombre reconoce su pecado. Y el 8 dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, después de la visión, para que no estuviera basada en sus fuerzas o en sus capacidades, sino en el poder y la gloria del Señor. Pasión por el Dios Santo. Por eso Isaías estuvo dispuesto a morir de la forma que murió, aserrado, partido en dos, porque él sabía quién era Dios y sabía la condición que él tenía. Es por eso que no le costó servir. ¿Por qué hoy nos cuesta tanto servir? ¿Por qué nos cuesta cumplir la orden que nos ha sido encomendada? Es como dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. A ver si podemos un día hablar de esos textos para poder entender lo que Pablo está diciendo. Quiero que oremos en esta hora y deseo que la palabra del Señor una vez más no te cambie por un momento ni por un instante. No provoque algo por unos minutos, sino como cristianos pueda ser algo que nos lleve a ver cada día las Escrituras. Señor, queremos agradecerte en esta hora por el amor y la misericordia que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por asistirnos al poder predicar tu palabra. Señor, bendice a cada hermano y a cada hermana que estará oyendo este mensaje. Que la gracia suya, Señor, que su misericordia y que la comunión de tu Espíritu, Señor, sea, Señor, con todos nosotros. Amén y amén. Mi esperanza está en Jesús, en su
en su presencia voy a estar. Sin manchas ante él vendré, justificado por la fe. Sí, Señor. Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo mi roca es, sobre la tempestad Él Gracias sublimes, perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes.